y vamos a compartirles la pantalla. Listo, entonces para el día de hoy, lo que está planificado es, complementar lo que estamos viendo del método de la rigidez. En el método de la rigidez, ¿qué es lo que vimos la clase anterior? Hicimos una revisión general de los componentes del método de la rigidez. Vimos que el método de la rigidez requiere unas acciones de empotramiento. Requiere también, unas acciones de empotramiento debido a cargas reales, ¿cierto? Y también requiere de unas acciones de empotramiento debido a desplazamientos, ¿ya? Cuando esos desplazamientos son desplazamientos unitarios, esas acciones de empotramiento o esas fuerzas que producen los desplazamientos unitarios se les denomina coeficientes de rigidez, ¿ya? De ahí viene el término que aprendimos la clase anterior, que la rigidez son las fuerzas o grupos de fuerzas necesarias para producir un desplazamiento unitario, ¿ya? Dicho eso, vimos que lo que queremos hacer es que el sistema real sea descompuesto en dos sistemas. Un sistema que es el de la estructura empotrada con cargas reales, y el otro es de un sistema empotrado con desplazamientos unitarios, ¿ya? El momento que sumamos esos dos sistemas, nos debe dar el sistema real. Dicho eso, mencionamos también que en la clase anterior escribimos o se mencionó los coeficientes de rigidez que vamos a utilizar en este curso. Son coeficientes de rigidez que consideran únicamente flexión, ¿ya? En general, en estructuras como las típicas que ustedes van a encontrar en la ciudad, incluso, ¿no? Estructuras de pórticos. Si ustedes consideran estos coeficientes de flexión, está bien. Es una simplificación adecuada. Pero estos coeficientes de rigidez que únicamente consideran flexión, en cursos más avanzados van a ver que pueden modificarse y pueden contemplar otros tipos de influencia, no solo la flexión, sino también el corte, ¿ya? Entonces, en definitiva, piensen que los desplazamientos deben considerar todos los tipos de deformaciones, de flexión, deformaciones axiales, deformaciones de flexión, deformaciones de corte y deformaciones de torsión, ¿ya? Cuando ustedes consideran todos esos efectos, pues ustedes encuentran los verdaderos desplazamientos. Pero hay unos componentes, dependiendo del tipo de elemento, dependiendo del tipo de carga, que son, digamos que contribuyen más a la respuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos vigas, lo que contribuye más a la respuesta es la fricción. No, el corte no. El corte y tiene una pequeña influencia en la fricción. Cuando tenemos estos elementos que son largos y de una sección pequeña, como son las vigas son los elementos largos de una sección pequeña, la fricción es lo que predomina. Entonces está bien esta simplificación. Pero ahora pensemos en una pared o en un muro pequeño. Cuando ustedes tienen elementos que ya no son delgados, sino que son elementos más gruesos, digamos que tienen una viga de este tipo, ¿ya? Así de con este peralte. Este es el peralte, esta es la longitud. Este elemento de aquí, si nosotros consideramos únicamente la fricción, estamos cometiendo un error. Y a eso lo van a ver en cursos futuros en donde se contempla la influencia del cortante también. Entonces, elementos que son grandes, me refiero a muy, muy altos. Este es un elemento delgado, ¿no? Este está bueno para fricción, pero si tenemos elementos muy grandes, entonces ahí intervendría la fricción y el corte.
Ahora, si sus elementos tienen carga axial, tienen que incluir también la influencia de carga axial. Y ya cuando estamos hablando de elementos en 3 dimensiones, pues si usted tiene un elemento en 3 dimensiones, va a ver también la posibilidad de que haya una torsión, ¿no es cierto? Un momento alrededor del eje axial. Entonces ahí hay que incluir las deformaciones por torsión. Pero todo es idéntico a lo que vamos a ver el día de, estamos viendo en este curso, solo que hay que incluir el resto de efectos. Ahorita estamos estudiando el método, entendiéndolo el método con el caso más sencillo que sería elementos que únicamente consideran o que se pueden simplificar a que tengan influencia únicamente por deformaciones por flexión, ¿ya? Por ahí tomarán la notita de eso, puede ser que vaya en el verdadero o falso, ¿no? Los coeficientes de flexibilidad tal y tal contemplan deformaciones de flexión y corte, falso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos avanzando. Vimos los coeficientes de rigidez únicamente de nombre, ¿no? Ahora necesitamos conocerlos mejor. Recordando mis clases de pregrado, no sé por qué, pero en pregrado a mí me dieron directo los coeficientes de rigidez. Dieron, estos son los coeficientes de rigidez a resolver ejercicios. Bueno, uno siempre tiene esa inquietud de cómo será que se calculan esos valores. Y si usted se pregunta eso, es muy bueno que usted se esté preguntando eso, porque, bueno, yo soy capaz de hacer lo que el profesor me dice en clase, ¿no? Yo soy capaz de reproducir lo que el profesor me dice que hacer. Pero va a llegar un punto en donde el profesor a usted ya no le puede enseñar más. Y usted es la única persona que puede avanzar más allá, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es entender bien la parte fundamental, la parte básica, y bueno, a partir de eso, usted mismo ser capaz de autoenseñarse, ser un autodidacta, y lo mejor es entender conceptos básicos, conceptos fundamentales, de dónde viene, más que ser capaz de resolver problemas muy complejos. Se pueden volver expertos en resolver problemas muy complejos, pero el momento que se cambia algo pequeñito, fundamental, y sale de la guía que ustedes tienen, de los pasos que ustedes tienen, de los métodos que ustedes tienen, ya no se sabe cómo hacer. Y solo ustedes son los que tienen que ver la manera de cómo resolver ese determinado problema en donde se cambió ese pequeño detalle fundamental que modificó toda la solución previa. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que la deducción de estos términos es súper importante, ayuda a aclarar muchos conceptos. Entonces vamos a ver esa solución, la demostración de estos coeficientes, vamos a ver de dos formas. Una está estipulada en González Cuevas, esta es la primera forma que vamos a ver, y la otra es una forma que no está explícita no está directamente presentada de esa manera en el libro que tenemos también en inglés, en el libro de Gear y Weaver. Pero se llega a esa deducción en función de lo que tenemos en el libro de Gear y Weaver. Los dos son excelentes libros. No hay que perderles el miedo a revisar los libros por su cuenta. Si ustedes traen algún ejercicio del libro que quieran revisar en horas de ayudantía y digan, profe, esta parte sí, ni idea de qué está haciendo el libro, vengan, a mí me encanta hablar de esos libros y podemos discutirlo, ¿de acuerdo? Listo. Entonces ahora vamos a deducir cómo son estas acciones de empotramiento. Vamos ahí. ¿Me pueden confirmar si se me está escuchando? Solo, me imagino que sí. Sí, sí. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces. Entonces lo que vamos a ver ahora es deducción de los coeficientes de rigidez. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Ya?
Reducción de los coeficientes de rigidez. Vamos a pensar pues que tenemos una... Para el caso de las acciones de empotramiento perfecto debido a cargas reales, ustedes ya saben cómo resolver eso. Es el método de la flexibilidad. Encuentren las redundantes correspondientes y con eso pueden encontrar las acciones de empotramiento debido a cargas reales. Ahora, esta otra parte tiene que ver con giros y con desplazamientos. Y eso es algo que la verdad es que no, me imagino que no han visto hasta este momento. Pero hay que poco a poco comenzar a entenderle cómo el giro produce acciones dentro de mi elemento, cómo los desplazamientos transversales producen acciones en mi elemento, cómo los desplazamientos axiales producen acciones en mi elemento. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo eso. Vamos, ahora tenemos la siguiente viga. Una viga empotrada. Ya tenemos nuestra viga empotrada. Y a nuestra viga empotrada le vamos a dar una rotación. ¿Ya? Entonces lo que se piensa es que se tiene el apoyo y al apoyo se le da una rotación. ¿Ya? El momento que se le da esta rotación implica que la viga se flexiona. Y como está en flexión, va a haber momentos en los extremos que aparecen. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo primero le damos la rotación al extremo izquierdo. Llamémosle este tipo aquí. ¿Ya? Recuerden que siempre tiene que estar a 90 grados el empotramiento con la viga o la inclinación que tenga. En el caso de las vigas es a 90 grados, ¿no? Aquí le ponemos a 90 grados, más o menos. Aquí también tenemos que este extremo no se va a mover, sino que va a estar recto y a 90 grados. Ya, entonces, una vez que tenemos identificado la ubicación de nuestros extremos, vamos a unirlo con una línea curva. Y en esta viga, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Únicamente le hemos dado un giro en un extremo. Este le vamos a llamar nuestro giro en A, llamémosle a este nuestro extremo A y a este nuestro extremo B. Y ahora, esto de aquí, ¿a qué es equivalente? ¿Ya? Pues vamos a hacer una estructura equivalente de esta figura original, de nuestra viga real. ¿Ya? Entonces esto, piénsenle como que, bueno, si yo tengo un empotramiento, pues en teoría yo no puedo rotar, ¿no? Entonces, ¿qué tal si a este empotramiento le consideramos como una combinación de un apoyo simple y un momento? ¿No es cierto? El momento que tenemos un apoyo simple y un momento concentrado en ese apoyo simple, pues se produce una rotación y hay un momento concentrado en el extremo. O sea, se produce la misma condición que tenemos en este extremo. Entonces, vamos a repetir eso, vamos a hacer una estructura equivalente en donde yo voy a tener un apoyo simple para que pueda rotar, ¿cierto? Porque si estuviera únicamente empotrado, pues no puedo rotar, ¿no? Esto mantenemos idéntico. Y digo, bueno, ahora lo que voy a hacer es, necesito una rotación y que la rotación sea igual a un ángulo θ, que es la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, le voy a hacer que rote. Un ángulo θ, pero para que rote ese ángulo θ, la única manera en que se puede hacer eso es aplicando un momento. Entonces yo voy a aplicar aquí un momento en A que me produzca una rotación θ. Y obviamente, como estamos aplicando un momento, en el extremo de la derecha va a producirse una reacción, que es el momento en B. ¿De acuerdo? Listo, entonces debemos ver cómo ahora nosotros podemos calcular
el giro en esta viga, el giro en A en esta viga, debido a momentos actuantes. ¿Cuáles son los momentos actuantes? El momento en A y el momento en B. ¿De acuerdo? Entonces, notemos eso. Hay que ver una manera, ¿ya? La forma como lo plantea el libro de González Cuevas es mediante la viga conjugada. Entonces, miren, muchos de los métodos que vimos previamente nos van a ayudar en algunas de las parámetros o valores que necesitamos calcular para aplicar otros métodos, como el método de la flexibilidad o el método de la rigidez, ¿de acuerdo? Viendo el tema de aquí, ¿no? Estamos poniendo que estas son deducciones de los coeficientes de rigidez. Tranquilamente puede ir en el examen la parte de deducciones que se deduzca un determinado coeficiente, alguno de los que se plantea aquí en clase. Entonces ustedes ya están advertidos y advertidas, de aquí sale una pregunta, ¿ya? Entiéndanle bien esta parte de la deducción, de ahí sale una pregunta. Si es la pregunta de deducción, me parece que en deducciones sabemos dar un punto, tal vez porque es un poquito más avanzado, le vamos a dar tal vez un 1.5 más, 1.5 de calificación en la prueba, ¿no? Pero sale de aquí, ¿de acuerdo? Ya, entonces vamos a ir entendiendo eso. Ya, entonces anotemos que para determinar eh, o la rotación o el giro A debido a los momentos actuantes MA y MB, se puede aplicar el método de la viga conjugada. ¿Listo? Entonces, recordemos un poquito el método de la viga conjugada. Vamos a tener nuestra viga real. ¿Cuál va a ser? Pensemos que nuestra viga real es esta de aquí. En esta viga real, nosotros vamos a aplicar un momento en A. Vamos a tener una reacción que es un momento en B. Y vamos a tener esta deformada. ¿Ya? En donde aquí tenemos un parámetro súper importante que es el giro en A. Giro en A. ¿Ya? Todos esos son los componentes de esa viga real. Yo aplico un momento en A, voy a tener un giro en A y voy a tener una reacción en nuestro giro en B. ¿Qué era lo que nos decía el método de la viga conjugada? Era para encontrar rotaciones y desplazamientos, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, lo primero que hacíamos era el diagrama de momentos en nuestra viga real. Esta es una viga isostática, hiperestática, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aprovecharnos de que el método de la viga conjugada nos permite trabajar con vigas hiperestáticas. ¿Ya? Es uno de los pocos métodos que nos permite ya tener soluciones a partir de vigas hiperestáticas. ¿Ya? Y lo primero que necesitamos son momentos en la viga real. Pero aún así, fíjense que todavía no sabemos cómo calcular los momentos de esta viga hiperestática. Podríamos aplicar, yo que sé, el método de la flexibilidad, el método de la rigidez, pero lo mejor aquí, en esta parte de la deducción, es, vamos a trabajarlo de forma literal. Si no conozco el valor, pues lo comienzo a trabajar de forma literal. El siguiente paso son los momentos debido a las cargas en la viga real, ¿no es cierto? Vamos a encontrar estos momentos, el diagrama de momentos.
momentos en viga real. Ya, entonces, en función de la deformada, nosotros podemos decir que el momento en el lado, en el extremo A, tenemos la fibra en tensión en la parte de abajo, entonces tenemos un momento A hacia abajo. Este es nuestro momento en A. Y en la parte de la viga del extremo B, tenemos una reacción MB. Esta reacción MB produce una tensión en la fibra superior, entonces tenemos un momento en B. Y listo, no existe ninguna carga entre estos dos momentos, lo único que vamos a tener es que están unidos por una línea recta. ¿Ya? Ese es el diagrama de nuestros momentos. Ahora, en González Cuevas le podríamos resolver de esa manera, pero en González Cuevas no sabemos la magnitud, de MA, no sabemos la magnitud de MB. Si es que las dos fueran iguales, se cruzara en el centro. Si es que la una es mayor, el cruce no es en el centro, sino que es en otra ubicación. Entonces, no conocemos en realidad dónde está esta ubicación. Pero sí podemos tratar de descomponer este diagrama por superposición en dos componentes. ¿Qué pasa si yo solo aplico el MA? ¿Y qué pasa si yo solo aplico el MB? Y vamos a sumar las dos. Y se llega a esta misma solución. Entonces, lo que plantea es lo siguiente en el libro de González Cuevas. Si hay alguna duda de la explicación que damos aquí en clase, vayan al libro, ahí también está explicado y seguro pueden reforzar lo que se diga aquí en clases. Entonces, el siguiente paso sería momentos en la viga real, pero ahora lo vamos a hacer por un proceso de superposición de la influencia del momento B y de la influencia del momento A. ¿Ya? Vamos a ver que se simplifica un montón. Momentos en viga real. Y lo hacemos por superposición. ¿Ya? Entonces, nuevamente, tenemos nuestra viga. Y voy a trazar, yo sé que en el extremo en A, yo tengo un momento A, muy bien. En el extremo B, yo tengo un momento en B. Ahora, hablando solo de la influencia del momento en A, lo que queremos hacer es que la sumatoria de la influencia del momento en A y la sumatoria de la influencia del momento en B nos dé el diagrama real, ¿ya? Entonces aquí vamos a analizar los extremos, ¿ya? Esto no está explicado en el libro de González Cuevas, pero es la interpretación que le di y me parece que es suficiente. Entonces, vamos a hacer un diagrama que sea solo respecto al momento en A, que nos produzca ¿cómo se llama? Los valores de momentos en los extremos. Entonces, por ejemplo, momento en A, ya sabemos que tenemos en el extremo izquierdo. Momento en A. Ahora, para que en el extremo B yo solo tenga el momento en B, ¿cuál debe ser el valor de momento en A? Voy a sumar la influencia del momento en B y la influencia del momento en A y me tiene que dar el gráfico de arriba. Entonces aquí tengo momento en A, listo. Ahora, para yo tener momento en B en esta parte, es decir, sumar la influencia del momento en A y el momento en B, para yo solo tener momento en B, ¿cuál es el valor que debe tener mi momento en A en el extremo? Aquí debe tener un valor de 0. ¿Ya? Entonces ya sé cuál es la influencia del momento en A en el lado izquierdo, la influencia en el momento en B del lado derecho. No existe ninguna carga en el interior, entonces uno con una línea. Y ese gráfico es la influencia del momento debido al momento en A. Ahora vamos a hacer la influencia del momento debido al momento en B. En el extremo de la izquierda yo debo tener solo momento en A, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuál sería la influencia del momento en B? Sumado momento en A más momento en B en este punto, debería darnos momento en A. Entonces, yo sé que aquí el momento en B es 0. Acá tengo momento en B más 0, me queda momento en B. ¿De acuerdo? Entonces, estamos cumpliendo las condiciones de contorno. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Ponemos esto con una línea. Y para que se entienda bien esta parte. Por ejemplo, aquí yo debo tener un valor de 0. Tengo acá, este es un momento que es positivo, ¿no es cierto? Y este de acá es un momento que es negativo. Entonces, el componente justo aquí, la sumatoria de los componentes del momento en A y el momento en B deberían darnos 0. Esa es la explicación adicional que aclara todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este valor de aquí, más, bueno, este es un valor negativo, el azul que dibujé, más este valor de acá, que es positivo, nos debe dar 0. Y efectivamente, justo en este punto donde es 0, donde el momento se vuelve 0, el aporte del momento en B y el aporte del momento en A son iguales. Pero como están con sentido signo contrario, aquí se vuelve 0. ¿Ya? De esta manera, ustedes van a ver que no necesitamos saber dónde se produce el momento 0, ¿no es cierto? Porque necesitaríamos saber dónde se produce el momento en 0 para poder hacer las operaciones que requerimos, ¿no es cierto? Porque vamos a utilizar este diagrama de momentos como carga en el sistema conjugado. Este diagrama de momentos lo dividimos y lo utilizamos como carga en el sistema conjugado. Entonces, hay que ver alguna manera que se simplifique. Y esta es la manera como la encuentra González Cuevas, como le explica González Cuevas, para poder resolverlo sin necesidad de tener que saber dónde es el punto 0. Y ese punto 0, acuérdense, de momento 0, recuerden que depende de la magnitud del momento A y del momento B. Entonces, no sabemos las magnitudes, no sabemos cuál es mayor, cuál es menor. Entonces, hay que ver la manera. Es una solución muy, muy ingeniosa la que plantea aquí el profesor Cuevas, González Cuevas. Y bueno, poco a poco hay que ir identificando estas buenas prácticas y en algún momento ustedes también, mi persona también, a aplicarlas en otros casos, ¿no? Por el momento tenemos este ejemplo para seguir, ¿ya? Tal vez alguna duda en esta parte. Veamos el chat a ver si es que alguien nos quiere escribir algo. Ya, si no, seguimos. Listo, vamos avanzando, vamos avanzando. Ya, entonces ahora, este es el diagrama de momentos en nuestra viga real. ¿Ya? Este es el diagrama de momentos en nuestra viga real y tenemos una carga, va a volverse en una carga triangular y una carga triangular que la podemos manejar en el caso de la viga conjugada. Entonces ahora vamos a nuestro sistema conjugado. Entonces en el sistema conjugado nosotros tenemos que encontrar primero, bueno, viga conjugada y carga elástica. Ese es el sistema conjugado, ¿cierto? Aquí ponemos el sistema conjugado. El sistema conjugado, ¿en qué consiste? Consiste en una viga conjugada, como que este es título. Consiste en una viga conjugada más una carga que se llama la carga elástica, ¿cierto? Ya, entonces, el apoyo conjugado de un apoyo simple es un apoyo simple. El apoyo conjugado de un empotramiento es un apoyo libre. ¿Ya? Revisen un poquito el contenido de la viga conjugada. Se llega a esa conclusión. Y aquí lo que vamos a hacer es cargar nuestra carga elástica. Entonces, entra como carga. Entonces, vamos a colocarla
la carga entra en forma inversa, ¿no es cierto? Entonces, el diagrama de rojo entraría en la parte de arriba. Sería esta carga. ¿Ya? El diagrama de azul entraría en la parte de abajo. Esta carga. Las cargas elásticas son los momentos. Sería el MA dividido para EI. Y acá tenemos el MB dividido para EI. ¿Ya? Dato interesante, recordemos en el método de la viga conjugada, aquí hagamos una anotación súper importante, que la rotación en el sistema real es igual al cortante en el sistema conjugado, ¿cierto? Y que el desplazamiento en el sistema real es igual al momento en el sistema conjugado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso, denle una revisadita en la deducción del caso de la viga conjugada, y esto era la conclusión a la que se llegaba de la deducción que se tenía en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso, ¿qué es lo que podemos indicar? Dice que el giro en el sistema real es igual al cortante en el sistema conjugado. Es decir, este valor de teta A va a ser igual a esta reacción de corte K, ¿cierto? Entonces, esto de acá, en lugar de llamarle reacción de corte conjugado, de una vez le podemos decir, este de aquí es el giro en A. Sale de aquí, ¿no? El giro en el sistema real es el cortante en el sistema conjugado. ¿Ya? No estamos poniendo nada del otro mundo. Y recuerden que cuando estábamos haciendo la solución del sistema conjugado, decíamos que esta es una estructura inestable. Es inestable si es que no es un sistema conjugado. Pero como es un sistema conjugado, ¿qué es lo que le da estabilidad? Las cargas. Las cargas tienen que producirnos estabilidad. Es decir, esta carga de aquí tiene que ser similar a esta carga de acá. ¿De acuerdo? Esa es la única manera, o la influencia del momento. El momento de volteo del sistema, del diagrama rojo es similar al momento de resistencia del diagrama azul. Esa es la única manera en que eso sea un sistema conjugado. Listo, entonces podemos considerar una carga equivalente del sistema rojo y una carga equivalente del sistema azul. ¿Ya? Y con eso podemos comenzar a hacer una solución típica, por ejemplo, sumatoria de momentos. Vamos a hacer eso. Y tenemos, este ya es nuestro sistema. Entonces, en nuestro sistema conjugado, vamos a hacer una sumatoria, por ejemplo. Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en el punto A debería darnos 0. Ya, es un sistema conjugado, debe estar en equilibrio. Entonces, veamos el momento que produce el sistema B y veamos el momento que produce el sistema A. El sistema en rojo y el sistema en azul. Entonces, el momento que produce mi sistema en rojo sería el área de ese triángulo, que sería base. Sería primero un momento negativo, ¿cierto? Esta es la base. Por la altura, digamos que la longitud es L. Por base por altura dividido para 2, ese es el área. Y eso multiplicado por el brazo de palanca. Este brazo de palanca de aquí a acá, ¿cuánto es? Es L sobre 3. ¿Ya? Esto más el momento producido por el sistema azul sería el área. Tenemos base, que es momento sobre I, multiplicado por L sobre 2. Y esto por el brazo de palanca, que es 2/3. Estamos haciendo con respecto al punto A. ¿Ya?
Esto por 2/3 de L. Esto nos debería dar igual a 0. Es lo que les estaba mencionando. Como es un sistema conjugado, el sistema conjugado, el momento que produce el volteo, debido a la carga roja, debe ser igual al momento resistente de la carga azul. De tal manera que eso está en equilibrio. Y es lo que estamos planteando aquí. Nada del otro mundo. ¿Ya? Esto de aquí nos va a ayudar a encontrar en una relación entre el momento A y el momento B, porque recuerden que está ahorita literal. Tenemos momento A, tenemos momento B, todavía no sabemos, pero miren, de esta manera podemos encontrar una relación entre el momento A y el momento B. Y nuestra intención es encontrar un valor para este teta A, ¿ya? Nosotros queremos conocer cuál es el valor de teta A. Teta A es el giro que desconocemos acá, que es este teta A. El giro en la estructura real es el cortante en nuestra estructura, en nuestro sistema conjugado. Muy bien, vamos avanzando en esta parte. Resolvamos un poco y nos va a quedar, por ejemplo, dejemos el momento en B en el un lado, el momento en A en el otro lado. Nos va a quedar que momento en B por L al cuadrado sobre I por 3 va a ser igual a el momento en A por L al cuadrado dividido para EI sobre 6. ¿Ya? Entonces de aquí se nos va el EI, se nos va el L, y miren que encontramos una relación de el momento A y el momento en B. Sale que el momento en B va a ser igual al momento en A, a la mitad del momento en A. Esta es una relación que nos interesa tener. ¿Ya? Ahora, nuevamente hacemos una sumatoria, por ejemplo, una sumatoria en el caso de, una sumatoria con respecto al punto B, que pongamos el punto B, y de esa manera vamos a encontrar esta reacción de acá. Esta reacción es la que nosotros queremos encontrar. Entonces, decimos sumatoria de momentos en B debe ser igual a 0. Y tenemos que, sería el área de, bueno, esta fuerza es el área del triángulo, sería el área de ese triángulo, momento en A, dividido para EI, por la longitud dividido para 2, ese es el área del triángulo. Eso multiplicado por el brazo de palanca, ahora el brazo de palanca es de aquí a acá. Esto es 2/3. 2/3 de L. Esto lo vamos a tomar como positivo con respecto a este punto. Ahora este es negativo, ¿no es cierto? El otro es un momento negativo, sería menos. Es el área del triángulo azul, MB sobre EI por L sobre 2. Y eso multiplicado por el brazo de palanca, que es L sobre 3. L sobre 3, ¿ya? Y a esto nos falta incluirle el teta A, ¿no es cierto? Entonces el teta A es una fuerza de cortante en el sistema conjugado, por ende es un giro en el sistema real. Entonces sería igual menos, ¿no es cierto? Este va con, produce un giro, un momento negativo, menos teta A por la longitud L. Este brazo de palanca, y esto nos da igual a 0. ¿Ya? Resolvámosle un poco a esa expresión. Y nos va a quedar que MA sobre EI, L al cuadrado sobre 3, menos MB sobre EI, L al cuadrado sobre 6, debería darnos igual a el giro en A por L, ¿no es cierto? ¿Qué pasó acá? Esto resolvimos, listo. Ahora nosotros sabemos la relación entre el momento B y el momento en A. Entonces dejemos todo en función de momento en A. Entonces aquí nos va a quedar momento en A sobre I, L sobre 3, L al cuadrado sobre 3, menos, en lugar del momento en B, vamos a colocar MA sobre 2. Entonces sería MA sobre EI, L al cuadrado sobre 12, debe ser igual al giro en A por L. ¿Ya? Resolviendo esto, nos va a quedar que el momento en A sobre EI por L
sobre 4 va a ser igual a teta, ¿no es cierto? Teta A. Ya resolvemos esto. Nos va a quedar momento en A, L cuadrado sobre 4EI. Y acá nos queda teta A por L, entonces se nos va un L aquí, ¿cierto? Nos queda esta expresión aquí. Ahora, en esta expresión, vamos a recordar un poquito el concepto de rigidez. Entonces aquí vemos que se está relacionando el momento y el giro, ¿ya? Siempre que ustedes ven la relación entre una fuerza y un desplazamiento, esa relación es, el factor que relaciona las dos es el coeficiente de rigidez. Entonces, MA, ¿a qué es igual? MA es igual a 4EI sobre L multiplicado por teta A. ¿Ya? Entonces, si ustedes dicen, bueno, momento en A dividido para teta A es igual a 4EI sobre L, que es lo que decíamos que era una de las definiciones sencillas de rigidez, es la fuerza dividido para el desplazamiento. En este caso tenemos momento dividido para giro. Es una fuerza dividido para un desplazamiento. Este es un coeficiente de rigidez. La otra forma de plantearlo es decir que vamos a dar ¿cómo se llama? Un giro unitario, ¿ya? Entonces, encerremos estas de aquí. Este es interesante. Esto también. La otra es decir, bueno, si el giro es unitario, entonces yo voy a encontrar la fuerza que produce ese giro unitario, que le vamos a llamar MA, ¿ya? Entonces, reemplazando en esta ecuación de aquí, tenemos que MA, ¿no es cierto?, es igual a 4EI sobre L multiplicado por 1. ¿Ya? Estamos reemplazando, el giro vale 1. Cuando el giro vale 1, entonces la acción que vamos a obtener es el coeficiente de rigidez. Y siempre ese coeficiente de rigidez, en este caso en González Cuevas le llaman un M minúscula. Entonces ya sabemos que el coeficiente de rigidez que estábamos tratando de encontrar, de una o de otra forma, de tres formas estamos planteando. Esta es la una, esta es la otra y esta es la otra. Entonces el coeficiente de rigidez que queremos encontrar es 4EI sobre L. Es decir, que la fuerza, el momento que nosotros debemos aplicar para producir un giro unitario en el sistema real es de 4EI sobre L. Y ahí está el primer término que estábamos mencionando la clase anterior. Recuerden, 4EI sobre L. Y aquí viene ¿qué sabemos del MB? Dice que el momento opuesto, vamos un ratito en el sistema, aquí el momento opuesto es la mitad del momento donde está aplicado el giro. Entonces, si venimos a nuestro sistema real, lo único que estamos encontrando es que cuando aplicamos un giro unitario aquí, necesitamos un momento de 4EI sobre L y tenemos acá una reacción en el apoyo de 2EI sobre L, porque es la mitad. Entonces, finalmente, llegamos a esa conclusión, que es lo siguiente. ¿Ya? Con todo esto que planteamos aquí, hay que hacer este resumen. Es decir, tengo mi viga empotrada. A mi viga empotrada le doy un giro unitario. Cuando yo le doy un giro unitario, mi viga tiene la siguiente deformada. Voy a darle un giro unitario. Cuando yo le doy un giro unitario, las acciones que producen ese giro unitario van a ser las siguientes. Va a ser un momento en este sentido de 4EI sobre L. Sabemos que el momento opuesto es la mitad, 2EI sobre L. Y de aquí encontramos por equilibrio, ¿no es cierto? Sumamos los dos momentos. Estos son momentos horarios. Necesito un par de fuerzas en sentido antihorario. Entonces, sería una fuerza para abajo, ¿no es cierto? Para abajo y para arriba. Ese es el par de fuerzas en sentido antihorario.
antihorario, sí. Y ese par de fuerzas, la magnitud es la sumatoria de estos dos momentos dividido para L. Entonces nos quedaría 6EI sobre L cuadrado. 6EI sobre L cuadrado. ¿Ya? Y esa es la forma como González Cuevas hace esta primera deducción para, este sería para un giro, pongamos el título, sería acciones de empotramiento debido a rotación. O le podemos poner como coeficientes de rigidez debido para una rotación unitaria. Eso. Entonces anotemos esta parte de aquí era, el título de esta sección era coeficientes de rigidez. Coeficientes de rigidez debido a una rotación unitaria. ¿Ya? Tal vez alguna duda en esta parte. Hay que revisar un poquito los conceptos del método de la vía conjugada, pero ahí está. El método de la vía conjugada se resume a esto, ¿no? Este cuadrito. Y bueno, aquí están los valores que se llegaron a encontrar. Entonces, esta es una manera de cómo encontrar los coeficientes de rigidez. Parece un poquito largo, pero no es la gran cosa. Hay que entenderle bien. Ni siquiera hay que memorizarse, hay que entender cómo se hace y se llega a la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez alguna duda, si no, para seguir avanzando. Ya, entonces nuestro siguiente cálculo serían coeficientes de rigidez. Aquí hay una duda. Nos pregunta Steven Payo. ¿Esta deducción va en la prueba? Sí, sí va en la prueba. ¿Esta o la siguiente? Sí. O la siguiente, porque son... ya vamos a ver, ya. Todo lo que está aquí en esta parte de deducción sí va en la prueba. Tienen que saberse una... no es difícil, ya está advertido, así que para que le estudien bien esa parte. Ya. Entonces, la siguiente parte que tenemos es coeficientes de rigidez debido a un desplazamiento transversal unitario. Ya, coeficientes de rigidez debido a un desplazamiento transversal unitario. Nuevamente vamos a tener nuestra viga empotrada. De una longitud L. Y ahora vamos a crear nuestra estructura real. Entonces, ¿cuál es la estructura real? Es la viga empotrada, pero ahora le vamos a cargar. Fíjense que en las cargas de estos ejemplos no estamos poniendo una carga de fuerza, sino que estamos poniendo un desplazamiento. Esa es la forma como se carga. Entonces, esa carga es parte de las cargas que se deben contemplar en ¿cómo se llama? La solución con viga conjugada. ¿Ya? En la parte de arriba teníamos una rotación. La carga correspondiente a esa rotación era el cortante en el apoyo. En este caso tenemos un desplazamiento. Entonces,
el desplazamiento en la estructura real a que es igual en el sistema conjugado, es igual al momento conjugado. ¿Ya? Entonces, si tenemos un desplazamiento, en este caso delta, vamos a tener que incluir un momento delta en el sistema conjugado. Ya vamos a ver eso. Entonces, lo primero es la estructura real, la estructura real con cargas. ¿Ya? Muy bien, vamos a nuestra estructura real con cargas. Tenemos nuestra viga, la posición original de la viga, y vamos a hacer que se desplace una cantidad, ¿no? Acá. Se desplazó el apoyo. Solo existe desplazamiento transversal, no existen rotaciones. Entonces, fíjense, esto está recto y esto está recto. Solo existe un desplazamiento. Y esa es la carga. Y trazamos la deformada. Ahí tenemos nuestra deformada. La carga es este desplazamiento de aquí. ¿Ya? Y anotemos cuáles serían los momentos que están actuando. Se produce esa carga y tenemos unos momentos actuantes. Sería el momento en A y tendríamos el momento en B. ¿Ya? Esos son los momentos que están actuando. Ahora vamos a encontrar los momentos en la estructura real. Estas son las cargas que están actuando en la estructura real. Ahora dibujemos los momentos en la estructura real. Porque de ahí esos momentos son nuestra carga elástica, ¿cierto? No, esos momentos en la estructura real. Entonces tengo mi estructura real es esta. Voy a tener, a ver, en el caso del momento de la izquierda, la fibra en tensión está en la parte de arriba. Tengo un momento en A aquí, momento en A. En el caso del extremo derecho es un momento en B, igual es una solución literal porque no sabemos los valores. Fibra en tensión en la parte inferior, entonces tenemos un momento en B. Y bueno, aquí unimos con una línea recta porque no hay ninguna carga en el interior. Listo. Ese es nuestro diagrama de momentos. Ahora, no conocemos la ubicación de este punto aquí en el centro, no conocemos esta longitud, entonces la forma más sencilla es considerar la influencia solo del momento B, considerar la influencia del momento en A y sumar las dos. Al considerar solo la influencia del momento en A sale un triángulo, al considerar solo la influencia del momento en B sale otro triángulo. ¿Ya? Y de esa manera, la sumatoria de los dos nos debe dar este diagrama, que es el diagrama real. ¿Ya? Entonces vamos ahora, ya tenemos momentos en la estructura real, el siguiente paso sería momentos en estructura real, pero ahora por superposición, ¿cierto? Vamos a eso. Y aquí está superposición. ¿Ya? Entonces, netamente lo que tenemos que hacer es navegar el momento en A, que corresponde a este triángulo, y el momento en B, entonces momento en A, y el momento en B que corresponde a este otro triángulo. Este punto donde se hace cero, nuevamente hagamos esa explicación breve,
Este punto donde se hace 0 corresponde a la sumatoria de este valor, que sería un valor negativo, con este valor, que sería un valor positivo. Se hace 0. Otra explicación sería esta altura de acá. Esta altura de acá, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene sumando la altura azul más la altura, perdón, la altura roja más esta altura de acá. Entonces, este es negativa, debe darnos un valor aquí negativo. Entonces, negativo es más grande que el positivo. Al negativo tenemos que quitarle solo este pequeño pedazo azul y nos va a dar esta cantidad de aquí. Sumando estas dos alturas, nos da esta altura de acá. Eso es lo que se hace en esta solución para evitar el problema de que no conocemos dónde está ubicado el punto en el centro, ¿no? Y es perfectamente válido. Y ayuda un montón, ¿no? Listo, entonces ahora tenemos que hacer nuestro sistema conjugado. Sistema conjugado. En donde nuestro sistema conjugado es la viga conjugada más la carga elástica. Ya. Entonces, recordemos cuál es la viga conjugada de una estructura empotrada. ¿Ya? La estructura empotrada es un apoyo, el empotramiento corresponde a un apoyo libre en el sistema conjugado. Entonces sería una viga solita aquí, apoyo libre, y una línea, una viga sin ningún apoyo. Ese es el sistema conjugado. ¿De acuerdo? Vamos a bajarle un poquito esto para que nos alcancen las gráficas. Y cargamos en nuestro sistema. Entonces las cargas entran, los momentos entran en sentido opuesto, ¿no? Tenemos lo siguiente. Esta sería la carga roja. Esto sería momentum A dividido para EI. Y esta sería la carga azul. Momentum B dividido para EI. Listo. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Nosotros queremos encontrar cuál es el momento en el extremo A y cuál es el momento en el extremo B de la carga real, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa encontrar. El momento en A y el momento en B. Listo. Ahora, hay que analizar el concepto de viga conjugada. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema conjugado. ¿Qué implica el sistema conjugado? Pregunta de examen. ¿Qué implica el sistema conjugado? Es cierto que viga conjugada ya la vimos en el primer parcial, pero aquí estamos nuevamente topando este tema en el segundo parcial. Entonces, para este tema específico, me permite sacar algunas preguntas de lo que se explique en esta clase, ¿no? Entonces, bien atentos a lo que se explique en esta clase. Este es un sistema conjugado, es una viga sin ningún tipo de apoyo. Si no fuera el sistema conjugado, entonces sería una viga inestable. Pues una viga sin ningún tipo de apoyo es una viga inestable. Pero, como es un sistema conjugado, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, la fuerza aplicada por este triángulo hacia arriba debería ser igual a la fuerza aplicada por este triángulo hacia abajo. Porque si no tengo ninguna reacción, entonces no tengo ningún otro elemento que me produzca alguna fuerza vertical.
¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, si yo dijera la fuerza cortante aquí, la fuerza de corte en el conjugado aquí es igual al giro en el sistema real. Entonces, esto es giro en el sistema real. La fuerza de cortante en este extremo también, ¿no es cierto? Cortante en el sistema conjugado corresponde al giro en el sistema real. ¿Ya? ¿Qué sabemos de esos giros en el sistema real? Esos giros en el sistema real son cero. Por ende, las fuerzas cortantes en esos puntos también son cero. ¿Por qué decimos que son cero los giros? Pues es una estructura empotrada, ¿no? No va a tener giro acá y no va a tener giro acá. Por ende, no va a tener fuerza cortante acá y no va a tener fuerza cortante acá. Entonces, una de las cosas que tenemos que analizar aquí primero es que la reacción en el extremo A es igual a la reacción en el extremo B y esto es igual a cero. Por ende, sale que el momento en A va a ser igual al momento en B. Esa es la única forma de que se cumpla la condición de que es un sistema conjugado. Que el momento en A sea igual al momento en B. Si no se cumple eso, no estamos en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X y en Y va a ser diferente de cero y esto va a estar moviéndose. Pero en el sistema conjugado hablamos de una viga estable debido a sus cargas. ¿Ya? Listo. Mencionado eso, ya pues podemos comenzar a- a resolver. Y aquí viene una pregunta. ¿Son las únicas cargas que tenemos? ¿Ya? Pensémosle un poquito. Tenemos la carga elástica, pero revisemos el sistema de cargas reales. Estructura real con cargas. ¿Qué nomás es carga? Es carga el momento, ¿de acuerdo? Existen estos momentos, pero también existen el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento en el sistema real corresponde a un momento en el sistema conjugado. Entonces, si yo tengo aquí un desplazamiento delta, yo tengo que incluir un momento en el sistema conjugado delta. ¿Ya? Vamos a anotar eso. Aquí nos faltaría incluir un momento que le vamos a llamar delta. Es la misma magnitud, pero está actuando como momento en el sistema conjugado. Ahora sí tenemos todas las cargas. Tenemos la carga elástica y tenemos estos de aquí que son cero, pero sí tenemos un delta. Entonces vamos a resolver esa parte. La pregunta es, ¿este delta es en sentido positivo o en sentido horario o antihorario? No sabemos la magnitud de delta. Delta entra como el sentido que usted quiera. Y al final vamos a ver qué nos sale. Si nos sale positivo, quiere decir que se consideró bien este signo. Si nos sale negativo, quiere decir que se consideró en sentido opuesto. Veamos qué sucede con este sentido que se tomó en esta solución. Vamos con el tiempo. Estamos bien. Entonces tenemos aquí sumatoria de momentos, por ejemplo, en el punto B, debe darnos igual a 0. Tenemos un momento que es delta, ¿no es cierto? Este momento, más sería esta fuerza equivalente roja y menos por el brazo de palanca, ¿no? Este brazo de palanca y menos esta fuerza equivalente azul por este brazo de palanca. Entonces sería delta más el área del triángulo rojo es el momento en A dividido para I por la longitud dividido para 2 y esto por el brazo de palanca. El brazo de palanca es 2/3 de L, 2/3 de L, menos el momento producido por el triángulo azul sería momento en B dividido para I por la longitud dividido para 2, ¿no es cierto? Y esto por el brazo de palanca que es L sobre 3. L sobre 3, sumatoria de momentos debe darnos igual a 0. ¿Ya?
Entonces, de aquí vamos a tratar de encontrar este delta. El delta es el que, la verdad es que no sabemos cuál es el valor de delta. Entonces, delta va a ser igual a menos el momento en A dividido para EI por L cuadrado dividido para 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto más el momento en B dividido para EI por, nos quedaría L cuadrado sobre 6. ¿Ya? Si hacemos esa sumatoria, nos va a salir delta igual a menos, nos sale negativo este valor, ¿ya? Porque L cuadrado sobre 3 es más grande que L cuadrado sobre 6, ¿cierto? Entonces, menos el momento en B dividido para EI por L cuadrado sobre 6. Entonces, qué implica este valor negativo? ¿Ya? Implica que el delta que yo le puse acá, que desconozco, debería ser en realidad en sentido, aquí le puse en sentido, ¿cómo se llama? Horario, que debería ser en sentido antihorario. Entonces, llenemos eso. Pero antes de eso, planteemos la relación de rigidez. La relación de rigidez es que la fuerza dividido para el desplazamiento nos da el coeficiente de rigidez. Entonces, dejémosle aquí, por ejemplo, de aquí que va a salir que el momento en B dividido para el desplazamiento, tenemos una fuerza dividido para un desplazamiento que nos da igual a, en este caso, menos 6EI sobre L cuadrado. ¿Ya? Y ese es el otro término que nosotros necesitábamos encontrar. Ahora entendámosle por qué es menos, ¿ya? Porque debe haber alguna explicación de por qué nos salió menos. Entonces, el momento que nosotros damos nuestra viga, ¿no es cierto? Esta es nuestra viga. A esa viga le damos un desplazamiento hacia abajo. Este es el otro desplazamiento. ¿Ya? Cuando damos un desplazamiento hacia abajo, ¿qué momento produce ese desplazamiento? Sabemos el sentido, ¿no es cierto? Vamos llenando al menos los sentidos. Este sentido empuja hacia arriba y este sentido empuja hacia abajo. Entonces, comparemos este. Este es el sentido que debería habernos dado, ¿ya? Pero nos salió menos 6,6. Pero ¿cuál fue el sentido que le pusimos acá? Fíjense que es en sentido horario. Entonces, por eso es que el verdadero sentido para este coeficiente de rigidez es antihorario. Y es lo que nos coincide acá, ¿cierto? Es un sentido antihorario. Ah, ya, entonces es el sentido antihorario con el valor de 6EI sobre L cuadrado. Aquí tenemos que el momento A y el momento B son iguales. Eso también sacamos de la deducción. Esto sale 6EI sobre L cuadrado. Y una vez que ya tengo los dos momentos, puedo encontrar los cortantes, ¿no es cierto? Entonces, tengo dos momentos en sentido antihorario, necesito un par de fuerzas en sentido horario. Es decir, una fuerza que suba a la izquierda y una fuerza que baje a la derecha. Sube y baja. Aquí son iguales esas fuerzas, la sumatoria de los momentos dividido para L. 12EI sobre L al cubo. 12EI sobre L al cubo. ¿Ya? Esos son los coeficientes de rigidez. Pero fíjense que estamos dando un desplazamiento delta. Entonces, completemos bien esta gráfica. Si les pongo esta gráfica y que completen y no me ponen estos deltas aquí, están mal. ¿De acuerdo? Y de aquí, obviamente, hay que entender que si mi delta es 1, esos son me salen directo los coeficientes de rigidez. Entonces aquí nuevamente hagamos el gráfico. Voy a copiar esto de nuevo acá.
y voy a poner, en vez de desplazamiento delta, voy a poner un desplazamiento de 1. Parece irrelevante ese pequeño detallito, pero es súper importante que se entienda eso. Inge, disculpe. Dígame. ¿De dónde sale el 12EI sobre L al cubo? ¿Ya? El sistema tiene que estar en equilibrio. Hagámosle acá, déjeme terminar esta parte de acá y le explicamos acá. Entonces esto se va, esto se va, esto se va y esto se va. Eso vimos la clase anterior, verá. Chiquerale. Pero el sistema tiene que estar en equilibrio. Entonces, sumatoria de momentos de todo el sistema tiene que ser 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un momento antihorario y otro momento antihorario. La suma de los dos momentos me da 12EI sobre L cuadrado. Ese es el momento en el sistema por este momento de aquí y a este momento de acá. Ahora el sistema tiene que estar en equilibrio, es decir, la sumatoria de momentos tiene que estar en 0. Entonces yo tengo que aplicar un momento de igual magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, este es en sentido horario, perdón, antihorario más antihorario. Yo necesito un momento o un par de fuerzas en sentido horario. ¿Cuál es ese par de fuerzas que me produce un momento en sentido horario? Es una fuerza que sube y una fuerza que baja. Listo, esas son las direcciones. Ahora, ¿cuál es la magnitud? La sumatoria de estos dos dividido para la longitud, ¿no es cierto? Entonces aquí me queda la sumatoria de los dos, 6EI sobre L cuadrado, dividido para la longitud de esta sobre L al cubo. Ahora calcule el momento, yo que sé, con respecto a este punto. Debe darnos 0. El momento con respecto a este punto dice que es 6EI sobre L al cuadrado más 6EI sobre L al cuadrado, nos queda 12EI sobre L al cuadrado. Y esta fuerza no produce momento, pero esta fuerza de aquí sí produce momento. Entonces, esta fuerza de aquí, con respecto a este punto, ¿qué momento nos produce? 12EI sobre L al cubo multiplicado por el brazo de palanca. Entonces, nos queda 12EI sobre L al cuadrado, que se compensa con los 6 en sentido antihorario y 6 en sentido antihorario. ¿Está claro? Sí, Inge. O al menos un poquito más claro. Ya. Sí, está claro. Listo. Entonces, con esto ya está demostrado. Está demostrado los coeficientes de rigidez que vamos a utilizar y ya sabemos de dónde salen. Ya pudimos calcularlos. Ahora, esta es una forma súper interesante. Como lo plantea González Cos, me gustó, me aclaró muchas cosas a mí también. Yo no había encontrado estos coeficientes no sabía encontrarlos a partir de la viga conjugada. Ahora ya tengo una idea de cómo hacerlo. Esta es la primera forma de cómo encontrar los coeficientes de rigidez. Pero yo me voy por la forma como lo hacen en el libro de Gary Weaver. Se me hace más fácil captar o aprendí de esa manera, ¿ya? Entonces, para eso hay que tener, para la siguiente forma como vamos a deducir los mismos coeficientes, tenemos que tener bien claro los conceptos de qué es flexibilidad y qué es rigidez. Entonces, eso vamos a revisarlo aquí. También está explicado en el libro de Gear y Weaver. Recomiendo, ese libro explica demasiado claro. Sí hay que leer con un poquito de detalle y a veces no explica todos los ejercicios, pero no explica todos los pasos, pero es muy didáctico, muy conciso. Usted quiere aprender análisis estructural desde el inicio hasta capítulos bien avanzados, ese libro es lo que usted debe saber. Eso es lo que debemos saber ese libro, nada más. Es cierto que todos los libros son buenos, pero al menos este a mí me ha ayudado a entender un poquito mejor, un poquito más conceptual, no solo mecánicamente, más conceptual. ¿De acuerdo?
Listo, entonces ahora vamos a tratar de entender mejor el concepto de flexibilidad y el concepto de rigidez. Y en función de ese concepto de flexibilidad y ese concepto de rigidez, vamos a deducir nuevamente estos valores, ¿de acuerdo? Entonces vamos avanzando un poquito en nuestra clase. Y vamos a topar un tema que son las ecuaciones de acción-desplazamiento. ¿Ya? Ecuaciones de acción-desplazamiento. Vamos a pensar en un resorte. A ese resorte nosotros le vamos a aplicar un desplazamiento muy largo. Y a ese resorte, para ese desplazamiento, para que alcance ese desplazamiento, es decir, para que este punto se mueva hasta acá, obviamente tenemos que aplicarle una fuerza. Entonces, el mismo resorte deformado ¿ya? Para llegar a ese nivel de desplazamiento, para llegar a este punto de aquí, ¿no es cierto? Nosotros le tuvimos que aplicar una fuerza. Digámosle con sí, una fuerza. Le podemos llamar una A de acción, ¿ya? Entonces, fíjense que existe una relación entre la acción aplicada y el desplazamiento obtenido. ¿Qué es la relación entre acción y desplazamiento? Ese es nuestra rigidez, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto arriba. Acción versus desplazamiento, dijimos en un ejemplo, en la parte de arriba para que se acuerden siempre, en el resorte en un elemento cargado axialmente. En este caso es mucho más claro un resorte. Esto va a ser nuestra rigidez. Vamos a llamarle a la rigidez como le llaman en Giri-Weber. Giri-Weber le llaman S a la rigidez, ¿no? Entonces, esta es la rigidez del resorte, o también se le llama la constante del resorte. Cuando ustedes estudiaban física en el colegio, en el prepo, deben haber hablado de las constantes del resorte o la constante de rigidez del resorte. Es la relación entre la acción aplicada versus el desplazamiento obtenido del resorte. Entonces, esta es la rigidez del resorte. O comúnmente llamada la constante del resorte. No. Listo. Entonces, de aquí nosotros podemos encontrar algunas relaciones. Por ejemplo, la primera es que las acciones son iguales a la rigidez por el desplazamiento, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos arriba. Vamos acá. Bueno, aquí no le pusimos esa, pero pongámosla. Aquí pusimos fuerza dividido para desplazamiento. En definitiva, la acción MB es igual a la rigidez, que en este caso salió menos 6EI sobre L cuadrado, multiplicado por el desplazamiento, que es delta. Entonces, miren, aquí tenemos la acción es igual a la rigidez por el desplazamiento. Lo mismo hicimos en la parte de arriba, acá. La acción es igual a la rigidez por el desplazamiento, ¿ya? Y estos sistemas de fuerzas, ¿no? Aquí tenemos un sistema de fuerzas para este desplazamiento unitario porque es un caso más complejo, ¿no es cierto? Pero el caso más sencillo de entenderlo es una barra cargada axialmente, como lo tenemos aquí. Tenemos esta barra cargada axialmente. La acción aplicada en ese resorte se la conoce como
la rigidez del resorte por el desplazamiento obtenido. Ahora, ¿qué pasa si yo le invierto a esta expresión? Esta es una expresión. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si yo hago la operación inversa? Es decir, encuentro los desplazamientos en función de las acciones y de la rigidez. Entonces, los desplazamientos van a ser igual a la rigidez inversa, S a la menos 1, por las acciones. ¿Ya? Y de aquí nosotros llegamos a un concepto de que esta rigidez inversa va a ser igual a nuestra flexibilidad. Ya recuerden, cuando estábamos hablando así un poco, no tan técnico en la clase anterior, decíamos que piensa en la flexibilidad. Si usted entiende la flexibilidad, el caso inverso es la rigidez. En la flexibilidad se desconocen desplazamientos. Perdón. En la flexibilidad se desconocen acciones adicionales, las redundantes, fuerzas. En la flexibilidad se desconocen fuerzas. En la rigidez se desconocen, en el método de la rigidez se desconocen desplazamientos. Es lo opuesto. En la flexibilidad nosotros liberamos las fuerzas que desconocemos. En la rigidez nosotros restringimos los desplazamientos que desconocemos. ¿Ya? Entonces es un método opuesto, el uno y el otro. Entonces, en este caso en donde relacionamos los desplazamientos en función de esta matriz, esta rigidez inversa va a ser nuestra flexibilidad. En donde D, los desplazamientos son iguales a la flexibilidad por las acciones. ¿Ya? Y este es el otro término que tenemos que conocer. Entonces, acciones es igual a S por D, desplazamientos es igual a F por A. Ya si les mandamos a completar eso y me ponen mal, aquí se explicó esto, ¿no? Ya, entonces para entender un poquito mejor esta parte, pensemos, recordemos un poquito, ya, recordemos un poquito, o planteémoslo de una forma matricial, pensando en que tenemos los siguientes desplazamientos. Okay. Ya. Digamos que hablando del método de la flexibilidad, ¿qué era lo que hacíamos en el método de la flexibilidad? En el método de la flexibilidad decíamos, encontrábamos las mejor esta parte saltamos. Vamos a esta parte de acá, ya, para no confundirnos mucho. Vamos a hacer ahora el mismo ejemplo de arriba, pero pensando en una viga. Tenemos la siguiente viga. A esa viga yo le pongo una carga A. Y esa viga tiene una deflexión de este tipo, en donde esta es la deflexión D. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros decimos que la deflexión es igual a la flexibilidad por la carga A. Y de aquí también podemos decir que la
acción es igual a la rigidez por el desplazamiento de. Eso es lo que sabemos de ese sistema. Y entonces, hablando del caso de la flexibilidad, ¿no? Comencemos con el caso de la flexibilidad. Aquí era igual la flexibilidad, como nosotros la calculábamos. Para calcular la flexibilidad, nosotros, primero que es el coeficiente de flexibilidad, que es un desplazamiento debido a una carga unitaria. Entonces, si yo tengo la misma viga, y en lugar de ponerle una carga A, yo pongo una carga unitaria, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener esta deflexión. Y ahora, ¿a qué equivale esta deflexión de aquí? Esta deflexión de ahí es mi flexibilidad. Nosotros le llamábamos la delta minúscula en Giri-Weaver, ¿ya? Ahora, nosotros conocemos cuál es ese valor, esta deflexión de aquí. Nosotros conocemos esta flexibilidad de acá. Es flexibilidad, acuérdense, porque estamos aplicando una carga unitaria. Entonces, la flexibilidad son los desplazamientos debido a una carga unitaria, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, de las fórmulas que ya tenemos, yo sé cuál es el valor de F. F es igual a L al cubo sobre 48i. Vayan a las formulitas que tenemos y se encuentra que la flexibilidad en el centro de una carga ubicada ahí es L al cubo dividido para 48i multiplicado por la carga. La carga vale 1, entonces nos queda solo este término. Ahora vamos al otro caso. El otro caso es en donde tenemos la misma viga y en lugar de aplicar una carga unitaria, aplicamos un desplazamiento unitario. Entonces, aquí viene esto que es, aplico justo aquí un desplazamiento unitario. Entonces, para tener ese desplazamiento unitario, yo necesito aplicar una fuerza. Esa fuerza que yo aplico correspondiente al desplazamiento unitario es mi rigidez. ¿Y qué es lo que sabemos de la rigidez? Que la rigidez es que la flexibilidad es la inversa de la rigidez y por ende la rigidez es la inversa de la flexibilidad. Entonces la rigidez viene a ser igual a 48 EI sobre L cubo. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, si yo quiero encontrar digamos, el desplazamiento, digamos que yo quiero encontrar el desplazamiento. El desplazamiento aquí es igual a mi flexibilidad es L al cubo sobre 48 EI multiplicado por la fuerza A. En el otro caso, yo tengo que la fuerza A es igual a mi rigidez. La rigidez es 48 EI sobre L al cubo multiplicado por mi desplazamiento D. ¿Ya? Eso es lo único que, con esta figurita, que ustedes le entiendan a esta figurita, se entiende exactamente cuál es la relación entre acción y desplazamiento. ¿Ya? Y se entiende también el concepto de qué es flexibilidad y qué es rigidez. ¿Ya? Ahora que entendemos que la flexibilidad y la rigidez la flexibilidad es la inversa de la rigidez y la rigidez es la inversa de la flexibilidad, entonces podemos aplicar ese concepto para encontrar nuestros coeficientes de rigidez. ¿De acuerdo? ¿Algo más que podamos mencionar de esto? No, yo creo que nada más. Listo. Tal vez alguna pregunta de esta parte. Aquí está resumido lo que ustedes tienen que saber de flexibilidad y de rigidez en este grafiquito de aquí. Muy bien.
Vamos a terminar esto. Ya, entonces ahora vamos a determinar los coeficientes de rigidez a partir de las relaciones entre flexibilidad y rigidez. Listo. Entonces, partimos de que nosotros tenemos una viga empotrada. Esa viga empotrada es una viga hiperestática. Entonces, yo podría encontrar mi matriz de flexibilidad para esta viga, ¿no es cierto? ¿Para qué nosotros utilizamos la matriz de flexibilidad? Para poder resolver las estructuras hiperestáticas de varios redundantes. Entonces aquí pensemos que consideramos el siguiente sistema de redundantes. Libero mi viga y voy a considerar que este es mi redundante 1. Le voy a llamar Q1. ¿no? En Giri Weaver le comienzan a llamar como Q a las redundantes. Mi redundante 2 y mi redundante 3. Acuérdense que el sentido positivo está dado por las redundantes. O sea, no importa el sentido que ustedes toman, está dado por esto. Ahora, en función de estas redundantes, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar? Nosotros podemos determinar la matriz de flexibilidad. Fíjense que aquí no he puesto ninguna carga. Lo único que quiero saber es, bueno, en el caso de que me pusieran una carga cualquiera ahí, ¿qué es lo que producían esas cargas? Cualquiera producían incompatibilidades geométricas, ¿no? Pero eso ya es para la solución total. Pero solo de esta viga yo ya puedo encontrar la matriz de flexibilidad sin necesidad de tener que resolver todo el problema. A veces es solo necesario conocer la matriz de flexibilidad de un sistema. Entonces, se les da este sistema, se les da estas redundantes. ¿Cuál es la matriz de flexibilidad? Esa es una pregunta. También puede ir en el examen. De este sistema, con este tipo de redundantes, encuentre solo la matriz de flexibilidad. No me resuelva todo el problema. Solo encuéntreme la matriz de flexibilidad. Entonces, ¿cómo se encuentra la matriz de flexibilidad? Para cada una de las redundantes, vemos cuál es el desplazamiento debido a una carga unitaria. Recordemos el concepto de matriz de flexibilidad, de coeficientes de flexibilidad. Son los desplazamientos, los coeficientes de flexibilidad son los desplazamientos en la estructura isostática fundamental debido a cargas unitarias, donde en las redundantes. ¿Listo? Entonces, ¿y qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar nuestra matriz de flexibilidad, en donde esta matriz de flexibilidad va a ser igual a González Cuevas le llamaba delta minúscula, ¿no es cierto? En este caso, ya le vamos a combinar un poquito la nomenclatura de González Cuevas y la de Giri Weaver. Entiendan bien el concepto de cada uno de estos elementos. No importa si les llaman delta o si les llaman, en este caso, F, la matriz de flexibilidad. Y los coeficientes de flexibilidad, no importa si les llamamos delta minúscula, les voy a llamar aquí F minúscula. Entonces tenemos, en este caso, 3 redundantes. ¿De cuánto va a ser nuestra matriz de flexibilidad? Va a ser de 3 por 3. Entonces, flexibilidad en 1 debido a 1, flexibilidad en 1 debido a 2 y flexibilidad en 1 debido a 3. Este más bajito. Flexibilidad en 1 debido a 2. Flexibilidad en 2 debido a 1. Flexibilidad en 2 debido a 2. Flexibilidad en 2 debido a 3. Flexibilidad en 3 debido a 1. Flexibilidad en 3 debido a 2. Flexibilidad en 3 debido a 3.
¿Ya? Eso es lo que queremos calcular, recordando que esto es simétrico, ¿no? Es una matriz simétrica. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar esa matriz de flexibilidad? Vamos a encontrar una carga unitaria igual a 1, ¿no es cierto? Cuando Q1 es igual a 1 y encuentro mis flexibilidades debido a esa redundante 1. Entonces, hacemos el gráfico. Lo mejor es hacer el gráfico de esto. Ver cuál es la deformada. Voy a dar una carga. Q1 es esta, ¿no es cierto? Voy a dar un momento unitario. Aquí, muy bien, pongo mi momento unitario. Y veo cuál es la deformada. Tengo esto. Y se deforma así, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener unos desplazamientos que son correspondientes a los grados del vector. Veamos. Este desplazamiento de aquí es el desplazamiento en 1 debido a 1, entonces, y debido a una carga unitaria. Entonces es el coeficiente de flexibilidad en 1 debido a 1. Y este desplazamiento de acá es el desplazamiento en la redundante 2 debido a una carga unitaria en 1. Entonces esto es flexibilidad en 2 debido a 1. La flexibilidad en 3 debido a 1 no tenemos. Entonces aquí sacamos nuestro resumen. Flexibilidad en 1 debido a 1. Este es un caso de los estándar que están o típicos que están en la tablita que ustedes ya tienen deducida. Simplemente vemos en la tablita cuál es el giro en el extremo de una viga embolada debido a un momento unitario y nos va a dar igual a L sobre EI. Esto sacamos de la tablita que ustedes ya tienen deducida. Flexibilidad en 2 debido a 1 es igual a L cuadrado sobre EI, sobre 2EI. Y flexibilidad en 3 debido a 1 es igual a 0. Listo. Vamos a nuestra segunda redundante. Redundante 2 igual a 1. Muy bien. Entonces, tenemos esto. Esta es la ubicación original y lo que vamos a hacer es aplicar una carga en la redundante 2 igual a 1. Con eso, ¿qué es lo que hacemos? Vemos cuál es la deformada. E identificamos los desplazamientos que son correspondientes a las redundantes. Es decir, desplazamiento correspondiente a redundante 1, a redundante 2 y a redundante 3. La redundante 1 es giro. Entonces, esto de aquí, este giro de acá es la flexibilidad en 1 debido a 2, ¿no es cierto? Este desplazamiento de aquí a acá es la flexibilidad en 2 debido a 2 y la flexibilidad en 3 debido a 3 es 0. Entonces vamos a anotar eso, flexibilidad en 1 debido a 2. Ángel, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Dónde se sitúa la deformada de 3,3? De 3, 3, justo aquí. Ya vamos a hacer esa, pero se ubicaría aquí, ¿no? En la matriz. Y ya vamos a ver el significado de esa de 3, 3, que usted me está diciendo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, no hay desplazamiento axial, entonces es 0. Aquí tampoco hay desplazamiento axial, entonces es 0. Entonces, F en 1 debido a 2 es L al cuadrado dividido para 2i. Van a ver que en un caso calculamos para un giro unitario, nos salió este valor. Y en el otro caso para para un momento unitario, en el otro caso para una fuerza unitaria, y nos sale simétrico, ¿no? Aquí ustedes verifican que este de aquí y el de acá sean iguales porque la matriz es simétrica. Y se está calculando de formas diferentes, ¿no? Aquí es el momento unitario, acá es la fuerza unitaria, ¿de acuerdo? Y debe salirle simétrica. Esta es una verificación. Mire, este de acá sale igual que este porque debe ser simétrica, ¿ya? La flexibilidad en 2 debido a 2 es igual a L al cubo sobre 13i.
Y la flexibilidad en 3 dividido a 2 es igual a 0. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que nos preguntó. No alcancé a ver qué nos preguntó, pero nos dice en dónde colocamos el desplazamiento de 3 debido a 3. Entonces ahora vamos a hacer el desplazamiento de 3 debido a 3, en donde nuestra carga de la redundante 3 va a ser igual a 1. Muy bien, entonces vengo acá, dibujo mi viga. Esta es la posición original de mi viga y lo que hago es aplicarle una fuerza unitaria en dirección 3 y se produce un desplazamiento. Este desplazamiento de aquí a acá es el desplazamiento en la redundante 3 debido a una carga unitaria en 3. Y los otros son 0. Y fíjense que tiene que darnos 0, porque debe ser simétrica, es decir, este nos dio 0, este nos dio 0, entonces en las de acá, el 1 debido a 3 y el 2 debido a 3 debe darnos 0. El 1 debido a 3 y el 2 debido a 3 debe darnos 0. Entonces eso es lo que tenemos. Flexibilidad en 1 debido a 3. ¿Hay algún desplazamiento rotacional? No, 0. Flexibilidad en 2 debido a 3. ¿Hay algún desplazamiento vertical? No, 0. Y flexibilidad de 3 debido a 3 va a ser igual a L sobre AE. ¿Ya? Esto no está en las tablitas que ustedes dedujeron, el L sobre AE, pero esa es la rigidez axial. Es tan simple la parte de rigidez axial que es la longitud dividido para AE. Eso es, no hay ni que deducirla. Esa es la flexibilidad axial. La rigidez axial es la inversa. AE sobre L. Muy bien. Vamos ahora a crear nuestra matriz de flexibilidad. Entonces tenemos aquí nuestra matriz de flexibilidad. Esto es igual a L sobre EI, L cuadrado sobre 2EI, 0. L cuadrado sobre 2EI, L al cubo sobre 3EI, 0. Aquí tenemos 0, 0 y L sobre AE. Esa es la matriz de flexibilidad. Entonces ahora vamos a encontrar las rigideces correspondientes a esas flexibilidades. Entonces voy a encontrar S igual a F a la menos 1. Y vamos a utilizar para eso el programa MATLAB. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a utilizar el programa MATLAB. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles la pantalla de MATLAB. ¿Dónde está MATLAB? Denme un segundo, abro. Justamente está aquí. Ya, vamos ahora sí a compartir la pantalla. Está aquí. Entonces están viendo ahora la pantalla de MATLAB. Estamos con un poquito de tiempo, así que veamos directamente lo que se debe ingresar, explicamos y mandamos a correr y vemos qué es lo que nos da, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar esta función de MATLAB que es SIMS, que permite resolver con variables literales. Entonces vamos a meter como variable literal L, vamos a meter EI y vamos a meter AE. Voy a crear una matriz de flexibilidad F, que es las variables que ya habíamos encontrado. Pueden verificarles L sobre EI, L al cuadrado dividido para 2EI, 0. Acá tenemos L al cuadrado para 2EI, L al cubo sobre 3EI, 0. 0, 0 y L sobre AE. Y lo que voy a hacer es que voy a calcular la inversa de esa matriz. Si quieren, ustedes le hacen a mano. Una matriz inversa de 3 por 3 es bastante tediosito, pero se puede hacer. Pero si ya utilizamos esta herramienta de MATLAB y nos da los resultados, pues nos ayuda bastante en cuanto a la deducción, ¿no? Entonces mandamos a correr y fíjense que nos bota esta matriz de acá, ¿ya? ¿En dónde? Tenemos 4EI sobre L, 6EI sobre L cuadrado
12EI sobre L al cubo y AE sobre L. Entonces vamos a entender esta matriz de aquí rapidito. Vamos a copiarla. Vamos a ver por qué nos salió estos signos negativos aquí. Pero en definitiva estamos encontrando nuevamente los coeficientes de rigidez a partir del concepto de flexibilidad y rigidez, que la flexibilidad es la inversa de la rigidez. ¿De acuerdo? Entonces vamos a volver a la pantalla original. Esta. Y voy a copiar lo que obtuvimos en el programa. En el programa nos sale 4EI sobre L. Nos sale menos 6EI sobre L cuadrado. Nos sale 0. Nos sale menos 6EI sobre L cuadrado. 12, positivo 12EI sobre L al cubo. 0. 0, 0 y AE sobre L. ¿Ya? Entonces, hicimos esto, nos salió esta operación. Ahora entendamos un poquito la relación entre rigidez y flexibilidad y los signos que nosotros estamos planteando. Primero, esta es mi viga empotrada y las redundantes que yo consideré fueron las siguientes. Redundante 1, redundante 2 y redundante 3. ¿No es cierto? Ahora, vamos a encontrar vamos a encontrar estas son redundantes, son fuerzas. Pero ahora a esta misma viga empotrada, lo que vamos a hacer es, vamos a darle desplazamientos correspondientes a estas fuerzas. Esos desplazamientos, como son desplazamientos unitarios, van a ser nuestra matriz nuestra coeficientes de rigidez. ¿Ya? Entonces vamos con el primero. Digamos que le damos el Q1 igual a 1. ¿Ya? Entonces comencemos con ese. Tenemos acá. Ya mismo terminamos. Y le voy a dar la rotación 1. Fíjense que le estoy dando la rotación en este sentido, ¿no? ¿Ya? Tenemos acá, nos va a dar la siguiente deformada. ¿Ya? Entonces, primerito, esto es una rotación unitaria. Y para esa rotación unitaria, vemos que tenemos esta primera columna. ¿Ya? Esta es la fuerza en la redundante 1 debido a 1, la fuerza en la redundante 2 debido a 1 y la fuerza en la redundante 3 debido a 1. Estas son las fuerzas aplicadas en esta estructura debido a una carga, a un desplazamiento unitario. Estas son las fuerzas que debemos aplicar en esta viga, en este extremo, para obtener un desplazamiento unitario. ¿Ya? Ahora, estas fuerzas están en relación a estas redundantes que nosotros consideramos. ¿Ya? Entonces, veamos cuáles son las fuerzas. Yo entiendo que debería ser una fuerza, momento, ¿no es cierto? Necesitamos aplicar un momento. ¿Cuál es el momento que nos dice? Este de aquí es correspondiente a la redundante 1, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fuerza que tendría un valor de 4EI sobre L. Ahora, me dice que 6 es el correspondiente a la redundante 2. Entonces, esto dice negativo. Entonces, se entiende que es opuesto a esta dirección. Entonces, aquí voy a poner para abajo el valor de 6EI sobre L cuadrado. Y 3 dice que es 0. Entonces, aquí nos sale que este es un valor de 0. Con eso, nosotros podemos trazar el resto de componentes. Por ejemplo, debe haber equilibrio entre fuerzas verticales. Si este está para abajo, yo necesito una fuerza para arriba de 6EI sobre L cuadrado. Ahora tengo un par de fuerzas que me producen un giro horario de 6EI. Es la fuerza
es esta fuerza multiplicado por la longitud. Ese es el momento producido por este par de fuerzas. La fuerza multiplicado por la longitud. Entonces, el momento que me está produciendo en todo este sistema es 6EI sobre L cuadrado multiplicado por L me queda 6EI sobre L. Aquí tengo solo 4EI sobre L. Para completar el equilibrio, yo necesito 2EI sobre L. Y llegamos a la misma forma que teníamos en el caso de las otras deducciones. Nos quedan 6 minutos. Pensémosle en este de acá. Este de acá correspondería a cuando nosotros damos un desplazamiento correspondiente a la redundante 2, o sea, un desplazamiento hacia arriba de 1, ¿no es cierto? Esto es para el desplazamiento de giro, esto es para el desplazamiento transversal y este es para el desplazamiento axial. Hagamos el desplazamiento transversal y con eso yo creo que está más que explicado y terminado esta parte. Entonces comenzamos nuevamente, tenemos nuestra viga. Y le damos un desplazamiento, dice que estos desplazamientos, acuérdense que están en relación a las redundantes que nosotros tomamos aquí. Y entonces va a ser un desplazamiento hacia arriba y tendríamos esta deformada. Este es un desplazamiento, vamos a decir que es un desplazamiento unitario. Fíjense, este es desplazamiento en dirección de la redundante 2. ¿Ya? Ahora, dibujemos los momentos en los sentidos que nosotros sabemos que deben tener. Entonces, sabemos que aquí necesitamos un momento que empuje hacia arriba, un momento que empuje hacia abajo. Esos son un par de momentos en sentido horario. Perdón, son dos momentos en sentido horario. Necesito un par de fuerzas en sentido antihorario. Par de fuerzas en sentido antihorario es la de la izquierda baja, la de la derecha sube. Listo, están nuestros sentidos. Ahora vamos a colocar los valores que calculamos. Dice que ya, fíjense, aquí me sale menos 6EI sobre L. Este es menos 6EI sobre L. Este es, acuérdense que el primero es correspondiente al giro, el segundo es correspondiente al desplazamiento transversal, el tercero es correspondiente al desplazamiento axial. Este dice que es menos 6EI sobre L. Entonces voy acá y digo, a ver, me salió menos. ¿Por qué me está saliendo menos? Porque yo tomé que el sentido positivo era, según la redundante, era antihorario. Pero ¿qué es lo que me sale? El verdadero sentido debe ser horario. Como este sentido es opuesto acá, está bien que me haya salido negativo, ¿cierto? Cuando yo hice el cálculo me salió que debe ser opuesto a este sentido. Ya, entonces si este es un sentido antihorario, yo debo poner 6EI sobre L en sentido horario. Y es lo que hicimos acá. 6EI sobre L en sentido horario. El 6EI sobre L cuadrado. En este caso sabemos, y bueno, de ahí se coloca la otra. Aquí dice 12EI sobre L. Este de aquí es el segundo, es correspondiente a la redundante 2. Entonces, esta redundante 2 dice que es hacia arriba, entonces este de aquí está correcto, debe ser hacia arriba. Y es lo que tenemos acá. Es hacia arriba. Bien, coincide con los direcciones esperadas que nosotros tenemos. Entonces sería 12EI sobre L al cubo. Y por equilibrio encontramos los del lado opuesto. Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual. Entonces este de aquí es igual al de acá. 12EI sobre L al cubo. Y este momento de acá debe ser similar al de acá, o simplemente hacemos sumatoria de momentos con respecto a este punto. Tenemos 6 en sentido horario y tenemos 12 por L, o sea, tenemos 12 en sentido antihorario. Entonces necesito otro de 6 en sentido horario. Y de esa manera determinamos los coeficientes de rigidez mediante la relación entre flexibilidad y relación entre flexibilidad y rigidez. ¿Ya? Entonces, no se sorprendan si se les pide que para este sistema
encuentren ciertos coeficientes de flexibilidad. Yo qué sé, no les pido todos, les pido este o alguno de esos. Ustedes tienen que saber qué significa cada uno de estos coeficientes de flexibilidad. Y la mejor forma es estas grafiquitas de acá. Aquí se entiende qué es cada uno de los coeficientes de flexibilidad. ¿Qué es cada uno? Si ustedes hacen esta gráfica, ya saben qué ecuación utilizar y tienen una nota correcta en su examen. Y creo que con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Solo denme un segundito. Listo. Entonces, tal vez alguna, seguro que hay muchas dudas, ¿no? A revisar el video, a revisar los ejercicios, a practicar las deducciones. No es que en la clase ustedes van a aprender el 100% de lo que tienen que saber. Es la práctica que ustedes hacen en casa, lo que les vuelve ágiles y lo que les permite entender lo que se está explicando en clase. En clase, yo tengo un profesor que dice, en clase uno aprende el 1%. Entonces, el 99% ya depende de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, revisen este video, espero que sea de ayuda. Si hay alguna duda, por favor, tenemos las horas de ayudantía. Vayan a las horas de ayudantía, se están abriendo las... sí sugeriría que me avisen con anticipación si es que van a ir a la hora de ayudantía para incluso el tema que quisieran revisar, para yo tener algo preparado, ¿no? Y así ganamos tiempo. Entonces, de aquí en adelante voy a solicitar que si van a conectarse a las horas de ayudantía, al menos un día antes, mencionen, voy a conectarme en hora de ayudantía con tal inquietud, ¿ya? Así ganan ustedes, gano yo, y avanzamos más rápido. Paramos de compartir. Listo, paramos de... dígame. La clase grabada la va a subir ahorita. Este rato. Ya, gracias. Ya listo. Las otras sí están cargadas, ¿no es cierto? ¿Me pueden confirmar si sí están cargadas? Sí. Ya. Entonces ya le subimos esta clase. Se termina de generar el video y le subimos. ¿Alguna otra duda? Si no, paramos de grabar. Listo, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver unas soluciones ya de unos ejercicios de método de la rigidez y con eso iríamos ya, completaremos el material requerido para nuestra prueba de medio de la mitad del segundo bimestre. Listo, nos vemos, un excelente fin de semana. Estudien mucho y ya nos estamos viendo el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, Isha. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego.